Bueno, maíz tuvo una semana ahí más volátil, entre altibajos durante la semana, pero cerró con un pequeño saldo positivo ahí de un poco menos de $2. Pero el maíz tiene varios factores. Por un lado, los fondos también se posicionaron, digamos, ante el anuncio de la Fed, ante el feriado, todas estas cuestiones que ya comentamos en la soja. Tuvo la caída del petróleo que perjudica también los biocombustibles en general, ¿no? Entonces eso presionó de cierta forma ahí el maíz. Pero por otro lado está el clima en Estados Unidos que preocupa también para el maíz, el clima seco y caluroso. Eh, Hubo un incremento, el organismo en Estados Unidos que regula la cuestión del etanol publicó ahí que la Agencia de Energía de Estados Unidos que hubo un incremento en la producción de etanol, o sea, hubo un consumo mayor de maíz en la última semana. Aún está esa cuestión de Ucrania que están tratando de negociar un corredor ahí, un pasillo humanitario para salir con los granos de Ucrania, ¿no? Pero que todavía no se llegó a un acuerdo. Entonces, como eso también está muy, muy lejos de concretarse, el mercado toma eso como un factor positivo también, que este grano no va a estar entrando en el mercado en este momento. Por otro lado, estamos con la cosecha en Brasil, hay una gran cosecha de maíz tocando la puerta, acá también, ¿no? Por supuesto. Y el dólar en este momento viene favoreciendo mucho más a las ventas del mercado brasileño que las ventas americanas, y eso por otro lado también presiona. Pero el mercado de maíz está peleándose más ahí entre qué rumbo seguir, para arriba o para abajo. Entonces tuvo una semana ahí, como comenté, entre altos y bajos y terminó cerrando de forma positiva. Eh, en lo que va del mercado local, Silvia, no hubo algún movimiento la última semana. Los vendedores están cautos también en asumir muchos compromisos. Las heladas que hubieron en el fin de semana anterior, aún no se sabe exactamente qué podría haber afectado en calidad, especialmente en producción. Creo que poco y nada va a afectar la producción, pero la calidad es lo que más preocupa a los productores, y eso uno solo va a ver cuando coseche esté en silo. Entonces, hay una cierta cautela también en este sentido en asumir muchos compromisos, especialmente con el FAS puerto, ¿no? Porque la calidad exigida en los puertos acá son un poquito más elevadas, por ejemplo, que la industria local, la industria de etanol local, ¿no? O mismo el mercado brasileño. Entonces, están un poquito atentos a eso. Pero hubo un repique de precios durante la última semana, especialmente el jueves, donde se negoció un volumen interesante en el mercado, pero luego el mercado volvió a trabajar a niveles un poco más retraídos y se trancó las negociaciones. Brasil viene presentando valores relativamente interesantes, más atractivos que el mercado local, y con la ventaja de la calidad también, que son un poquito más flexibles, compran hasta 6% de dañado. Pero lo que preocupa a los vendedores para salir a Brasil es la logística, como comentamos ahí algunas semanas atrás en otros comentarios, en otros análisis nuestras, la cuestión de las aduanas, ¿no? Que estamos teniendo la operación Padrón en el mapa, en la Receta Federal en Brasil, que se ralentizaba mucho la salida de los camiones. Las transportadoras hoy por hoy, cuando se habla para figurar, para tener un poquito más clara la situación, las transportadoras cuando están cotizando la salida por Foz hacia Brasil, ya ponen un par de días de diaria de los camioneros, considerando que tendrán que quedarse ahí, que no va a ser una operación rápida. Las otras aduanas quizás están funcionando un poco mejor en este momento, pero se cree que durante la cosecha, donde haya la gran presión de camiones y que hay muchas ventas realizadas a Brasil, esto se va a colapsar también, porque a pesar de estar funcionando mejor, las otras aduanas no dejan de estar más lentas que lo normal.
Entonces hay una preocupación de seguir haciendo compromisos a Brasil en este sentido. Entonces, por eso quizás no vimos una mayor comercialización en los últimos días. Porque nosotros vamos a venir, ahí vamos a ver acá en Paraguay una zafra récord de maíz y realmente pues, los silos van a necesitar de logística para salir con ese producto. Una ventaja este año, una ventaja entre comillas, ¿no? En el sentido del maíz, porque una gran desventaja del problema de la soja es que no va a haber soja en los depósitos ocupando espacio, entonces podrán acomodar el maíz, pero sería más interesante tener los dos productos. Las heladas posiblemente van a causar algún problema de calidad, no tanto de rinde. Y entonces, pero una vez se cosecha, y sí, porque como dije, la exigencia en los puertos acá en Paraguay, el maíz de exportación que se va al mercado internacional, la exigencia es hasta 5% de dañados. Y cuando vas al mercado brasileño es 6%, pero este un punto que parece poco puede generar bastante inconveniente al momento de cumplir los contratos.